Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 10 de junio del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy 10 de junio es el día de San Asterio de Petra, San Arecio mártir y San Maurino abad. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que la luna está creciente en Sagitario. Luna para buscar la verdad. Es la luna de los esfuerzos. Es la luna, pues, para procurar ideales cada vez más elevados. Luna creciente en Sagitario y Sol en Géminis este martes 10 de junio. El 10 de junio del año 323 a.C. murió Alejandro. Alejandro Magno, el rey macedonio y conquistador de Persia, tenía apenas 30 años. Alejandro creó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo que se extendía desde el mar Jónico hasta el Himalaya. Invicto en batalla durante su vida, se le considera uno de los comandantes militares más importantes de la historia. Fue alumno de Aristóteles. El 10 de junio de 1786 nació Antonio Ricaurte, un militar neogranadino conocido por haberse inmolado en San Mateo, en el centro de Venezuela, al volar el parque de armas para impedir que cayera en manos de los españoles. Eso era lo que uno aprendió en la escuela. Pero según el diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de la Croix, edecán de Simón Bolívar, fue el propio Bolívar quien inventó esa historia para entusiasmar a los soldados y atemorizar al enemigo. Bolívar dice que Ricaurte en realidad murió fue de un balazo y un lanzazo cuando estaba ya de retirada de San Mateo. El 10 de junio de 1898, los marines de Estados Unidos desembarcan en Cuba en el marco de la Guerra Hispanoamericana. El 10 de junio de 1967 termina la Guerra de los 6 días con la victoria del ejército de Israel sobre la Alianza Árabe. Esa guerra cambió el mapa político de la región. Israel se anexó la península del Sinaí, que era egipcia, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, que estaba en manos de Jordania, además de los altos del Golán de Siria. El desplazamiento de poblaciones civiles como resultado de la Guerra de los 6 días habría de tener consecuencias de largo plazo. En tanto, 280.000 a 325.000 palestinos y 100.000 sirios escaparon o fueron expulsados de Cisjordania y los altos del Golán, respectivamente. Y las consecuencias, aquí las estamos viviendo, padeciendo hasta el día de hoy. El programa que te hemos preparado para este día lo vamos a iniciar en Atlanta con el profesor Timothy Litton de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Con él vamos a tocar la situación planteada en Los Ángeles, pero desde el punto de vista constitucional. Es constitucional lo que ha hecho el presidente Trump. ¿Qué es lo que alega el gobernador Newsom? ¿Por qué el gobernador Newsom está demandando al presidente Trump? Luego, en Washington, vamos a conversar con Claudio Loeser. Claudio Loeser fue directivo del Fondo Monetario Internacional y con él vamos a abordar las conversaciones que se están dando en Londres entre China y Estados Unidos sobre el tema comercial. Después, en Filadelfia, vamos a conversar con Ángel Alvarado. Él es economista, él es fellow en la Universidad de Pensilvania y es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Con él vamos a evaluar la situación inflacionaria de Venezuela, la situación económica de Venezuela. Después, en Madrid, por supuesto, incluido el eventual aumento de la gasolina en Venezuela. En Madrid vamos a conversar con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela. Con ella conversaremos del megadéficit presupuestario que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. Nuestro foro de hoy, siempre quiero tener la razón. Y cuando no tengo la razón me sulfuro, me molesto. ¿Qué puedo hacer?
Esto lo vamos a abordar con Carlos Benítez, él es psicólogo, él está en Madrid, y con la psicóloga Silvia Chirinos, ella está en la ciudad de Guatemala. Además, vamos a ir a Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo, a propósito de lo que conocemos del intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué las investigaciones parecen ralentadas si aparentemente estaba todo muy claro? ¿Por qué no se tiene todavía nada, valga la redundancia, en claro? Y vamos a cerrar aquí en Miami con Diego Quijada, founder and CEO de el restaurante japonés Omakai, el arte de la cocina japonesa. Hoy tienen el tuna carving, la semana que viene, tienen el tuna carving, que es cuando abren el atún y lo cortan. Vamos a hablar de eso. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y ahora quiero que anotes este número telefónico, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años trabajando temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Son tiempos extremadamente angustiosos, difíciles, incluso peligrosos para los inmigrantes en el país y de manera muy especial para los venezolanos. Cuando tú hablas con María Trina, tienes una gran ventaja. Ella es como tú. Ella entiende perfectamente el drama, la angustia por la que estás pasando y por ello puede darte una asesoría mucho, mucho más cercana. Amén, por supuesto, de que es una abogada extraordinariamente solvente. Ella puede ocuparse de tu caso en donde quiera que estés en Estados Unidos porque está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí, en Miami, en las oficinas de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Te repito su número, 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:08 de la mañana vamos entonces con las noticias del día de hoy. El Pentágono desplegó ayer 700 infantes de Marina, Marines, y 2,000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en Los Ángeles, a medida que aumentaban las tensiones entre el gobierno federal y el gobierno del estado de California por las protestas y enfrentamientos relacionados con la inmigración en la ciudad. Esta medida supone un inusual despliegue nacional de Marines y eleva el total de efectivos de la Guardia a 4,000, mientras las manifestaciones por los arrestos de inmigrantes continúan por quinto día consecutivo. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de desplegar el primer grupo de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el pasado fin de semana. Trump sugirió que se debería arrestar al gobernador Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, si obstaculizaban el trabajo de la Guardia. Se ha ordenado a los Marines y a la Guardia que protejan la propiedad y el personal federal en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. El presidente Trump utilizó la autoridad del artículo 10 para eludir a Newsom y tomar el control de la Guardia el pasado sábado. Este enfoque fue utilizado por última vez en 1965 por el entonces presidente Lyndon B. Johnson para proteger a los manifestantes que defendían derechos civiles. Organizaciones civiles denunciaron ayer que un acuerdo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, con las cárceles del condado de Miami-Dade, donde hay más de 430 migrantes detenidos, permitiría desaparecerlos, entre comillas, y agravaría las condiciones que afrontan. El condado, el más poblado de Florida, aplazó para el 26 de este mes un voto programado
que estaba para ayer, que permitiría al ICE pagar $50 para aprender a un migrante por 48 horas en una prisión local, además de otorgarle, cito, acceso razonable a todos los detenidos y discreción sobre qué información compartir. Primero y sobre todo es un mayor involucramiento con el ICE en un momento en el que hemos visto al gobierno federal de Estados Unidos escalar la violencia, desaparecer a nuestros vecinos y cooptar nuestros recursos locales para avanzar en esa agenda. Así lo dijo textualmente la abogada Alana Greer, directora de Community Justice Project. Las asociaciones denuncian que el acuerdo respaldado por la alcaldesa Daniela Levin Cava permitiría a ICE bloquear al condado para publicar información sobre los detenidos, lo que significa que desaparecerían del sistema, según dijo Thomas Kennedy, consultor de la Florida Immigrant Coalition. Esto básicamente sistematizaría una cultura de antitransparencia, dijo Kennedy a la agencia EFE. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., que nada tiene que ver con el anterior, anunció la destitución de todos los miembros del panel independiente que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, sobre vacunas, una escalada sin precedentes en su afán por reestructurar la agencia. En un artículo de opinión en The Wall Street Journal publicado ayer, el secretario Kennedy afirmó que la medida era necesaria para restaurar la confianza en las vacunas. Le cito: se necesita una limpieza total para restablecer la confianza pública en la ciencia de las vacunas. Fin de la cita. Luego acotó: el público debe saber que la ciencia imparcial, evaluada mediante un proceso transparente y libre de conflictos de intereses, guía las recomendaciones de nuestras agencias de salud. Eso lo declaró posteriormente y agregó: la administración anterior realizó un esfuerzo concertado para consolidar la ideología de salud pública y limitar la capacidad de la administración entrante para tomar las medidas adecuadas para restaurar la confianza pública en las vacunas. Cita textual de Kennedy. Sin embargo, es bueno acotar que los miembros del panel no son nombramientos políticos. Están compuestos por expertos médicos y de salud pública independientes que no trabajan para los CDC. Los miembros son nombrados por periodos de 4 años. En Colombia, la Fiscalía General ha ofrecido los primeros datos de la investigación por el intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático y precandidato a la presidencia de Colombia, que el sábado fue víctima de un atentado en Bogotá. El director de la Policía Nacional, Carlos Triana, ha explicado que la pistola Glock usada en el ataque fue comprada en Arizona en agosto de 2020. Aún no se sabe cómo llegó a Colombia y mucho menos a manos del sicario detenido por disparar a Uribe, un menor de 15 años que aún no ha sido interrogado. Por recomendación médica, la Fiscalía aplazó para las 9 de la mañana de hoy la audiencia de imputación de cargos contra el joven de 15 años señalado de disparar contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. La audiencia habría de realizarse ayer en la tarde, pero los médicos pidieron que se le diera más tiempo para recuperarse al asesino de una intervención quirúrgica. En medio de la persecución, el menor fue herido en una pierna y recibió golpes por parte de algunos testigos del atentado. La clave del ataque al senador y precandidato se encuentra en 2 videos. Uno que recoge los momentos previos al ataque y otro cuando el sicario es detenido, despojado de su arma y atacado por extraños testigos, cuando gritaba: voy a dar los nombres, déjenme darle los números. El teléfono que portaba el criminal desapareció de la escena. Varias personas murieron en una escuela en la ciudad austríaca de Graz hoy martes, según informaron las autoridades. La policía indicó que se desplegó en el centro tras escucharse los disparos. El Ministerio del Interior indicó que hubo varias víctimas mortales y heridos, pero no especificó el número.
La alcaldesa de Graz, Elke Kar, declaró que el tirador se encontraba entre los muertos, según informó la agencia de prensa austríaca. Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, se encuentra en el sureste y tiene unos 300.000 habitantes. Rusia y Ucrania iniciaron un intercambio de prisioneros de guerra tras el avance de las conversaciones directas en Estambul. Ambas partes acordaron entregar cada una al menos 1.200 prisioneros de guerra y repatriar los cuerpos de los fallecidos. La primera parte incluía prisioneros menores de 25 años y heridos graves. Este es uno de los pocos acuerdos alcanzados por los negociadores en las tensas conversaciones que Estados Unidos esperaba que culminaran en un alto al fuego. En una muestra de lo lejos que están de la paz las partes beligerantes, Rusia lanzó otro gran ataque con drones durante la noche que impactó la maternidad de un hospital en Odessa y partes de Kiev, causando la muerte de 2 personas, según informaron las autoridades ucranianas. En Venezuela, aunque el Ministerio de Salud niega la presencia de un nuevo brote de COVID-19, especialistas aclaran que, si bien aún oficialmente no se puede hablar de que sea la nueva subvariante NB1.8.1, que la Organización Mundial de la Salud tiene ya en observación en diversos países, el SARS-CoV-2 ha seguido presente en el país desde que fue detectado en menor escala, algo que debe ser motivo de alerta para las autoridades sanitarias. La doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, alertó que en el país aún circula el virus en un contexto de incertidumbre por la falta de datos oficiales y la posible presencia de la subvariante NB1.8.1, actualmente bajo vigilancia global. La Organización Mundial de la Salud ha reportado un aumento en la positividad de pruebas para COVID-19, con tasas entre el 11 y el 12% desde julio del año pasado, un nivel no visto desde el 2024. Este incremento predominante en países asiáticos y europeos ha generado una alerta global para reforzar la vigilancia. Y a las 9:17 vamos con nuestro editorial de hoy. ¿Cómo es que desde el día sábado hasta el momento en que hablamos, 9:17 de la mañana del martes 10 de junio, no se ha interrogado al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay? ¿Cómo es que minutos después de los disparos, tendido en el piso, él grita: les doy los números, les doy los números? ¿Es que acaso no los ha dado? Hay 2 videos. En uno se ve cuando él está observando al senador mientras habla, luego se mueve, intercambia palabras con algunas mujeres y después se acerca suficientemente para disparar con su mano zurda y mucha puntería directo a la cabeza del senador. El segundo video levanta sospechas, suspicacias. Está el joven en el piso, está herido en una pierna, y llega un individuo que nadie sabe quién es, le increpa, le insulta, le da un golpe en la cara. Luego viene otro que nadie sabe quién es y le patea. Un policía agarra la pistola sin respetar para nada los protocolos universales en esto. Agarra la pistola con las manos, le vacía una bala y se la mete en el bolsillo. Y a todas estas desaparece el celular. Para incrementar las suspicacias, ¿por qué, si el senador tenía asignadas 7 escoltas, al momento del incidente solo tenía 2? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué le dice a la sociedad colombiana este atentado que les retrotrae de manera terrible, espantosa, lúgubre, a los peores momentos de la guerra contra el narco en aquellas décadas donde reinaba Pablo Escobar? ¿Qué dice el escenario político
de Colombia, cuando se apresta a entrar en un año electoral. Y sobre todo, ¿qué no dice el presidente Gustavo Petro, quien le ha dado por dar unas peroratas que podría decir cantinfléricas, pero no lo califico así porque respeto muchísimo y admiro muchísimo a Cantinflas? ¿Qué habrá detrás de todo esto? Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Esto es En Conexión en Miami. Son las 9:24 de la mañana, hora del este aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Atlanta, donde está el profesor Timothy Litton, del Centro de Leyes, Salud y Sociedad de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. Es muy confuso lo que está ocurriendo en Los Ángeles en este momento. Hay una situación caótica en las calles y hay una situación no menos caótica en el plano político. El presidente Donald Trump ha enviado guardias nacionales y ahora también Marines, que por lo general los Marines trabajan siempre en el exterior. Y el gobernador Newsom pues ha reclamado la actitud del presidente y hasta está planteando demandarlo. ¿Son legales estas acciones por parte de la Casa Blanca? La reacción de la gobernación, ¿qué es lo que está pasando a nivel legal con esta crisis? Bueno, la situación legal es muy complicada y hay muchas cuestiones que todavía no son resueltos. Entonces, podemos empezar con el orden ejecutivo. Bajo un orden ejecutivo, el presidente Trump autorizó al secretario de Defensa Pete Hegseth para federalizar y desplegar 4,000 tropas de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles sin el acuerdo del gobernador del estado Gavin Newsom, y ha movilizado ahora 700 marines también. La Guardia Nacional es parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y normalmente opera bajo la dirección del gobernador del estado. Pero si están federalizados, la Guardia Nacional tiene el estatus legal igual a las tropas regulares. Entonces hay 3 leyes importantes para entender la situación legal en ese asunto. Primero, la ley de posse comitatus prohíbe el uso de fuerzas militares federales para funciones policiales domésticas. Entonces no se puede utilizar fuerzas armadas como policía. Segundo, hay una excepción a esa prohibición bajo el acto de insurrección, cuando hay una rebelión contra el gobierno de los Estados Unidos. Entonces el presidente Bush invocó esa autoridad de insurrección en 1992 para movilizar tropas federales para controlar los disturbios después de la decisión de Rodney King. Y eso fue con la cooperación del gobernador Pete Wilson. Tercero, en el plano legal, la ley federal autoriza al presidente de poner la Guardia Nacional en servicio nacional cuando el presidente no puede ejecutar las leyes de los Estados Unidos con fuerzas civiles regulares. Presidente Nixon invocó esa autoridad en 1970 durante una huelga de los portadores postales para entregar el correo, que no fue como acción policial. Pero también los presidentes Johnson y Eisenhower invocaron esa autoridad para implementar los órdenes de la Corte Suprema de Justicia para integrar las escuelas públicas, y eso fue sin la cooperación de los gobernadores de los estados del sur. Entonces, se tiene que notar al fin que Trump ha invocado esa última autoridad en su orden ejecutivo sobre la situación en Los Ángeles para proteger propiedad federal y la seguridad de los oficiales federales de ICE. Y en su orden ejecutivo no ha invocado el acto de insurrección. ¿Cómo se va a resolver esta situación? ¿Cuán grave es que los Marines, la Infantería de Marina de los Estados Unidos, que es un cuerpo independiente,
que es la vanguardia del de la Fuerza Armada de Estados Unidos en operaciones en el exterior, esté actuando en territorio de Estados Unidos? Bueno, hay dos cuestiones, uno es legal y otro es político. Entonces, primero la cuestión legal. No está claro dónde está la línea entre la autorización de utilizar la Guardia Nacional para ejecutar las leyes y la prohibición contra el uso de Fuerzas Armadas Federales para funciones policiales domésticas. Entonces, es una cuestión no resuelta. Segundo, no está claro si el presidente puede nacionalizar la Guardia Nacional de un estado sin el acuerdo del gobernador del estado. Entonces, ahora estamos en litigio sobre eso. En un pleito legal, el estado de California insiste que el uso de tropas federales para funciones policiales domésticas viola la autonomía constitucional de los estados. Y por otro lado, el orden ejecutivo, presidente Trump insinúa que el presidente tiene una autoridad constitucional inherente como comandante en jefe de la Fuerza Armada de utilizarlas de esa manera. Entonces, hay muchas cuestiones que no son resueltas en ese asunto. Pero por el otro lado político, yo creo que hay dos implicaciones importantes de lo que está pasando ahora en Los Ángeles. Primero, es una provocación a los manifestantes y una escalación del conflicto en servicio del teatro político de emergencia de la administración. Y hemos visto que la administración quiere gobernar por medio de un teatro de terror en asuntos de inmigración. Y segundo, es un precedente peligroso sobre la utilización de Fuerzas Armadas como herramienta para avanzar una política doméstica. Normalmente cuando vemos tropas en la calle es cuestión de orden civil, pero estamos hablando del uso de Fuerzas Armadas para avanzar una política doméstica de la administración. Timothy, el zar de la frontera, el señor Tom Homan, ha amenazado, ha dicho que deberían ir a la cárcel el gobernador Newsom y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. Cuando le preguntan al presidente, el presidente Trump dice, sí, estoy de acuerdo con el señor Homan, deberían ir a la cárcel. ¿Qué podría pasar si en efecto arrestan al gobernador Newsom? ¿Es eso factible? Creo que eso es también parte del teatro y la razón es que Trump no quiere que la media se enfoca en el pleito entre él y Elon Musk, que ha sido en las noticias todo el tiempo, en la última semana. Y eso es el cuento del día. Pero mejor para Trump que tiene un pleito entre él y el gobernador, que es un símbolo del Partido Demócrata. Y entonces están hablando de arrestar un gobernador del estado por hacer su trabajo en vez de hacer pleito legal en las cortes. Yo creo que todo eso es el estilo de teatro que quiere hacer una diversión del cuento del pleito entre Trump y Musk. Ahora, yendo puntualmente a las acciones de ICE, ayer leía un texto del profesor Peter Aranella. El profesor Aranella es profesor emérito en la Escuela de Leyes de UCLA. Y el profesor Aranella, advirtiendo las acciones extremas de ICE, le decía a sus hijos que debían salir siempre con pasaporte y driver's license ID para protegerse. ICE, por lo visto, ha hecho redadas en varias partes de Estados Unidos y vimos una situación insólita en Nueva York, donde a una señora chilena que estaba de turista se la llevaron y dejaron a su hijita de 12 años en la calle sola. ¿Qué pasa con ICE? ¿Por qué está procediendo de esta manera? Timothy. La administración Trump tiene una gran prisa de tratar de ejercer su política de expulsión de inmigrantes indocumentados. Entonces, en vez de proceder por medio de las cortes, que es un proceso lento, se trata de hacerlo de manera más rápida. Y de manera de hacerlo más rápida es no solamente con herramientas legales, sino con ese teatro de terror de las personas que piensan que no viene a los Estados Unidos, y hemos visto que mucha gente ya no está viniendo del sur, pero también de tratar de
de convencer a la gente de autodeportar. Entonces, por medio de ese teatro y de hacerla de manera rápida, sin debido proceso, estamos viendo una serie de abusos legales que son inevitables de esa estrategia de apurarse de esa manera. Y esos errores y acciones ilegales son también una parte del teatro de terror. Y cada vez que pasa, la administración lo hace, dice algo inflamativo y después pierden en las cortes y siguen a otra etapa. Entonces, por manera legal, el proceso legal va lentamente y por eso, a pesar de las vindicaciones de las víctimas de esos abusos en las cortes, es demasiado tarde para muchos de ellos y también también es parte de ese teatro de terror, de tratar de intimidar a las personas en vez de procesarlos de manera legal. Timothy, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado. El profesor Timothy Litton es del Centro de Leyes, Salud y Sociedad en la Universidad Estatal de Georgia. Nos habló desde Atlanta. El reloj nos dice que ya son las 9:34. Un padre y una hija discuten. Ella está entre los manifestantes contra el gobierno. En la última manifestación, que ha terminado violentamente, le han dado con un objeto contundente en la cabeza, le han dado un palazo a las fuerzas represivas y le han cerrado un ojo. El padre está al frente de esas fuerzas represivas, es un general y es el que encabeza, pues ya lo decía, la represión. Ella le reclama al padre y le dice: yo quiero estar del lado correcto, del lado moral, del lado de Dios. Y el padre le dice: por si no te habías fijado, Razán, Dios ahora mismo no está en Siria. Nos han abandonado al caos y lo único que podemos hacer es aguantar hasta que pase todo sin llamar la atención. Ah, y ya que hablas de Dios, ¿de qué servirá que te unas a la oposición? ¿Quieres ayudarlos a traer a su Alá yihadista y sediento de sangre a nuestro país para que nos mate a todos? Esto que leo es de la novela Estación Damasco, la ópera prima de David McCloskey, que se ubica en los principios, en los inicios de la cruenta guerra civil que todavía, tantos años después, continúa en Siria. Vemos rivalidades entre los generales, rivalidades entre las fuerzas del régimen de Al-Assad, entre la oposición y cómo todo se fue al caos. La historia que cuenta McCloskey es extraordinaria. Tiene real talento para narrar, tiene real fuelle de escritor y todo luce extraordinariamente verosímil. La crítica lo ha recibido muy bien. El general David Petros, quien fuera director de la CIA, dijo: es la mejor novela de espionaje que he leído nunca. Yo la recomiendo sin lugar a dudas. Estoy hablando de Estación Damasco de David McCloskey, traducida al castellano y publicada por Penguin Random House. Son las 9:37 de la mañana. Leo lo siguiente: el presidente Donald Trump se mostró cauteloso sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales con China. Cuando le preguntaron si tenía alguna novedad sobre las negociaciones que se están llevando en Londres con funcionarios chinos, el presidente Trump solo dijo: nos va bien con China. China no es fácil. ¿Qué se está jugando en esas conversaciones en Londres? ¿Qué puede surgir de allí? Vamos a Washington. Allí está Claudio Loeser. El señor Loeser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y es el director de la Consultora Centennial International. Señor Loeser, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra invitación para el programa de hoy. Un placer estar con ustedes como siempre. A ver, ¿qué se está hablando? ¿Qué se puede estar negociando realmente en esa mesa allá en Londres, donde hay 2 secretarios del gabinete del presidente Trump? Bien,
Después de toda esta, de este teatro que ha ocurrido, estoy usando palabras de su entrevistado anterior, Ya. realmente lo que está pasando es que de pronto Estados Unidos se da cuenta que que tiene problemas si le pone limitaciones a las exportaciones de China, Ujú. especialmente toda la parte de lo que se llama tierras raras o minerales raros y una serie de elementos importantes para la producción local. Y por supuesto que si no se soluciona eso, no habría realmente posibilidades de un crecimiento importante. Por el lado de China, por supuesto, también quiere exportar, tiene una economía debilitada. Entonces, es muy importante porque estas dos economías, las dos economías más grandes del mundo, tienen que encontrar un acuerdo, a menos que se quiebre totalmente con una situación de caos para ambas partes. Pero los chinos tienen paciencia china, eso es lo que tenemos que decir. Son lentos, negocian con tranquilidad, no negocian en 3 minutos y eso por supuesto lo pone nervioso a Trump, que es un negociador digamos, de propiedades y que lo hace que trata de hacerlo rápidamente. El hecho de que sea cauteloso y no diga nada muestra su miedo a que esto no funcione. El hecho de que haya dos secretarios de Estado, el de Comercio y el secretario del Tesoro, indica lo importante que es llegar a un acuerdo con China. Yo creo que va a ocurrir, pero acá tenemos realmente una lucha entre, digamos, un toro y un oso, un toro que trata de empujar y un oso que tiene mucho aguante, si lo puedo poner en esos términos. A ver, el detalle entre el toro y el oso termina en el pollo, porque como usted recordará, señor Loser, han dicho que la estrategia del presidente Trump es la estrategia taco, Trump always chickens out, ¿verdad? Y pasó de 145% de aranceles a China a 30%, que es un bajón considerable. Se está discutiendo el arancel allí, en esa mesa de Londres. ¿Qué tipo de acuerdos se pueden llegar en medio de esa conversación que usted ha definido también como muy sofisticada? Yo creo que por lo menos en sectores importantes, que son estratégicamente importantes para los Estados Unidos, están discutiendo de eliminar aranceles. Por supuesto, hay un tema que los Estados Unidos tienen razón, o sea, no es que los Estados Unidos está cometiendo errores de política o tomando estas medidas en un vacío. Los chinos tienen todo tipo de limitaciones a las exportaciones de Estados Unidos, a las inversiones de Estados Unidos. Entonces, eso también es parte del negocio. El parte del negocio es reducir lo que se llaman controles no tarifarios y por otra parte reducir las tarifas. Eso es como yo lo veo. Por supuesto, como lo veo desde afuera y no puedo hablar con la propiedad del que está negociando. Visto a la distancia, señor Loser, da la impresión de que los chinos tienen como ventaja a la hora de sentarse a negociar. ¿Usted cómo lo ve? La respuesta es sí, porque la economía norteamericana es mucho más dependiente de las exportaciones chinas que a la inversa. Los Estados Unidos exporta productos agrícolas, por supuesto chips y esas cosas, pero en productos agrícolas tiene competidores muy buenos, que son por supuesto Brasil, Paraguay, Argentina, por decir algo. Entonces, ahí no tiene la fuerza que tiene China respecto de las tierras raras. China produce 70% de las tierras raras
y tengo entendido que manufactura o procesa el total. Así que en ese sentido, la mano fuerte, por lo menos para empezar, la tienen los chinos. ¿Y se podrá llegar a ese proceso de tarifa cero? ¿Usted lo ve factible? Por lo menos una tarifa baja, como para que Trump no pierda, digamos, total credibilidad, digamos, quizá 10%, eso no es muy importante, o sea, puede ayudar un poquito incluso en la recaudación tributaria. Así que eso es como yo lo veo, basado en mi escasa experiencia negociadora. Su escasa experiencia negociadora. Bueno, le aplaudo la modestia, pero señor Loser, eso sería una derrota política para el presidente Trump. Olvídese usted del acrónimo TACO, ¿no? Sí, mire, es una derrota, pero el tema es que si no la economía se va para abajo. O sea, acá hay una derrota en los titulares, pero la pregunta es si no llega a un acuerdo, ¿qué pasa con la economía? Y la economía de Estados Unidos, aunque no es tan dependiente de las importaciones, sin embargo, en sectores claves es muy dependiente. Y los inversores norteamericanos en la China también son muy sensibles y si no se llega a un acuerdo, le pegaría a la bolsa y le pegaría a los ahorristas norteamericanos. Señor Loser, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Es todo un honor conversar con usted siempre. Es un placer para mí y le agradezco muchísimo que me tenga en su programa. Realmente me exprime con gran elegancia. Se hace lo que se puede. Gracias, señor Loser. Don Claudio Loser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y es el director de la conductora Centennial International. Nos habló desde Washington. Hacemos una pausa y al regreso aquí en Conexión van a subir la gasolina en Venezuela 50%. Ya regresamos. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:48 minutos, 9:49 minutos, 9:49 Capicúa. Esto es Hora del Este aquí en Estados Unidos. Leo lo siguiente: en mayo, la tasa de inflación mensual en Venezuela experimentó un fuerte aumento al alcanzar 26%, un salto considerable frente al 18,4% registrado en abril. Esta aceleración coincide con el incremento del precio del dólar, que subió 25% en el mismo periodo, según el reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas. Director fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas es el economista Ángel Alvarado, actualmente Senior Fellow en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Un placer, como siempre. ¿Qué nos dicen estos números, Ángel? Mira, preocupación. La inflación sigue creciendo en Venezuela y hay una presión importante que bueno, un miedo que todos tenemos es que vuelva la hiperinflación. Uh-huh. Si me hubiese preguntado hace 6 meses, yo te hubiese dicho que no veía condiciones para una hiperinflación. Ahora, objetivamente, tampoco la veo, pero los números están mostrando una realidad preocupante. Y aunque estamos por debajo del límite, que es 50% de variación de precios mensual, nos estamos acercando peligrosamente a ese límite. Y recordemos que la hiperinflación básicamente es que la inflación se vuelve explosiva. Es decir, de repente esto explota. Y por lo tanto no es para nada conveniente acercarse a ese límite en el cual pues esa inflación se vuelve explosiva y ese límite básicamente es 50% mensual. ¿Cuándo comenzó esto? Ajá, adelante, por favor. Septiembre del año 24. Tú veías básicamente desde octubre del año 2022 una caída de la variación de los precios.
incluso llegando por debajo de 3 dígitos y rompiendo la barrera de 50%. Por debajo del 50% agosto del año 24. Pero con el incremento de la represión, básicamente a partir del 27 de agosto del año 2024, cuando fue nombrado Cabello como ministro de Interiores, justo en este momento, lo que estamos viendo, los datos están mostrando es que la inflación está creciendo mes a mes. No hay un mes en el cual no retroceda. Mes a mes viene aumentando y esto pues ahora nos coloca en esta senda que si no se corrige, bueno, podríamos colocarnos en nuevamente una hiperinflación. Y la situación del bolívar frente al dólar, que ya por lo visto está vuelto añicos. Bueno, básicamente, César, eso es como el dólar básicamente es el marcador de precios de la economía venezolana. El 99% de los precios se piensan en dólares, 50% aproximadamente se cobran en dólares y todos están directamente o indirectamente etiquetados en dólares. Entonces, una vez que se mueve el tipo de cambio, se mueven todos los precios. Entonces, la inflación básicamente al estar anclada, la estrategia de desinflación estará anclada al dólar. Bueno, cuando se pierde el control del dólar, todo esto, pues, como tú bien dices, se destruye el anclaje que hay. Entonces, ese movimiento del dólar también coincide con el incremento de la represión política a partir de septiembre del año 24. Mes a mes el dólar se ha ido depreciando y ha ido marcando los precios en esta senda peligrosa, en el cual se encuentra actualmente, muy peligrosa en términos de hiperinflación, en el cual se encuentra actualmente los precios en Venezuela. Leo esto. Tras el cese de operaciones de Chevron y otras petroleras en Venezuela, el gobierno venezolano se prepara para aumentar los precios del combustible en 50%. Me gustaría tu opinión al respecto, Ángel, por favor. La gasolina es tremendamente inflacionaria, obviamente. Esto tiene un efecto doble, un efecto en el cual se incrementan los precios vía los costos de producción, pero al mismo tiempo también la gasolina en este caso está buscando cerrar la brecha fiscal. La brecha que puede estar abriéndose producto del fin de la licencia general 41B. Y esto, la caída de la salida de Chevron el Chevron sigue en Venezuela, de la licencia 41, básicamente lo que tiene que ver es que ahora la comercialización del crudo la hace PDVSA. Y esto entonces implicará que se enviará petróleo a un descuento que nunca es realmente conocido, básicamente hacia los mercados asiáticos. ¿Esto qué implica? Bueno, primero que China va a comprar petróleo barato, ¿no? Se va a mandar el petróleo barato a China. Y en segundo lugar, que se reducen los ingresos vía precios. Posiblemente esta medida, muy posiblemente, como muchas personas vienen comentando, tiene que ver con tratar de cerrar esa brecha fiscal, tratando en cierta manera de generar más dólares para la economía y quitarle presión cambiaria al mercado dólar bolívares, ¿no? Entonces el efecto es doble. Por un lado puede ser incrementar los precios en un corto plazo, pero a largo plazo lo que parece estar buscando es cerrar la brecha fiscal. Pero ¿qué representa en la cotidianidad de los venezolanos? Que no se nos olvida aquel mes de febrero del año 89, cuando apenas se aumentó un mediecito al litro de gasolina. ¿Qué significa un incremento del 50%, Ángel? Bueno, César Miguel, la pasa es que las circunstancias de Venezuela del 89 no son las de 2025, ¿no? Este incremento de la gasolina, yo creo que el 89, digamos, el gran tema allí fue el aumento del transporte público, que fue lo que disparó en gran parte toda la protesta en Guarenas y luego en Petare, y luego se extendió por toda Caracas, ¿no? En Venezuela, los últimos aumentos de gasolina han mantenido el subsidio al transporte público. Entonces, digamos, la política se ha estado enfocando cada vez de una manera más inteligente, podría decirlo yo así, tratando de no impactar a la gente común, sino al que tiene carro, ¿no? Y eso es básicamente lo que hemos visto en los últimos años, en la cual hoy en día, con este aumento del 50% de la gasolina en Venezuela, llega a estar a $2,86 el galón, es decir, precios internacionales. Entonces lo puedes conseguir en cualquier lugar de Estados Unidos. Entonces, la motivación acá, lo que yo veo es cerrar la brecha fiscal y, bueno,
esto siempre es difícil de ver, pero que yo esté viendo una explosión social por esto no parece ser el caso, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el ciudadano de a pie que ahora tiene que pagar todo este dinero? Como te digo, el ciudadano a pie usa transporte público. Uh-huh. Y el transporte público, hay que ver si se mantiene el subsidio o no. Yo pienso que el subsidio del transporte público se va a mantener. El ciudadano de a pie no usa gasolina, no tendría impacto en esta gasolina. Yo no estoy diciendo esta política, no la estoy ejecutando yo, ni la estoy pensando yo, pero básicamente lo que típicamente está ocurriendo, ha venido ocurriendo en los últimos años, es que el incremento es sobre el que no está a pie, es decir, el que tiene carro. ¿No tienes duda en que se va a aplicar entonces? Bueno, digamos, hay que mandar las refinerías y parte del acuerdo implica este ajuste de las tarifas para hacer viable el negocio. Y eso forma parte de lo que estoy viendo en Venezuela y es un cambio cada vez mayor de polaridad, ¿no? En el cual pues la economía y las relaciones y todo el comercio se mueve cada vez más hacia China. ¿Serían los chinos entonces los que estarían exigiendo este incremento? Es muy posible que eso sea así. Hay que seguir, digamos, monitoreando esto, pero esto sería la gran movida geopolítica que estaríamos viendo acá. O sea, no sería simplemente aumentar la gasolina por aumentar la gasolina, porque siempre hay que mejorar los ingresos fiscales, lo cual, pues, bueno, forma parte de la política, sino que sea también una exigencia del control chino sobre, aparentemente, las refinerías del occidente del país. Ángel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, placer. Ángel Alvarado es economista, es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas y es en la actualidad Senior Fellow en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Son las 9:58 de la mañana. Una luna de fresa deslumbrará a los observadores del cielo el día de mañana, 11 de junio. La luna de fresa de este año será una microluna, lo que significa que se verá más tenue y pequeña de lo habitual y alcanzará su máximo esplendor a las 3:44 de la madrugada, hora del este, según la NASA. Sin embargo, debido a que es tan temprano en el día, el mejor momento para ver la luna será hoy, luna de fresa. El nombre no proviene de su color, sino de las tribus algonquinas de Norteamérica, que veían esta luna llena como la señal de que las fresas silvestres estaban listas para la cosecha. Es una luna llena de significado, un recordatorio del cambio de estaciones, las tradiciones antiguas y cómo la naturaleza y el cielo guiaron la vida en la tierra. Se espera que la luna tenga un tono dorado en lugar de un rojo vibrante como el de una fresa, si las condiciones climáticas lo permiten. Este espectáculo marcará la luna llena antes del solsticio de verano, cuando oficialmente despedimos la primavera. La luna también se verá aproximadamente 14% más pequeña y 30% más tenue, porque estará cerca de su punto más alejado de la Tierra. Ya lo saben, esta tardecita ya lo van a poder ver color de fresa. El presupuesto que presentó el gobierno de Venezuela para este año fue de 906.459 millones de bolívares, lo que equivalía a 18.911 millones de dólares, según la tasa de cambio que estaba vigente al 3 de diciembre del año pasado, cuando la Asamblea Nacional aprobó el instrumento. Pero al 3 de junio de este año, ese mismo presupuesto equivale a menos de la mitad de su monto original, es decir, 9.315 millones de dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. ¿Qué pasa cuando se desaparecen los dineros de esta manera? Estas cuentas vienen en un informe de Transparencia Venezuela. Entonces vamos a Madrid para consultarle a Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela. Mercedes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
Hola César, encantada de estar contigo. Mira, y ese monto es a dólar oficial, como bien dijiste. Si Ujú. nosotros, y al 3 de junio, con lo que está pasando en el país, creo que lo habrás hablado con Ángel antes, ¿no? Sí. La diferencia cambiaria está abriendo, esa brecha se está abriendo, con lo cual día a día la cantidad de dinero, la cantidad de cosas con las que se puede hacer, que se pueden hacer con el dinero aprobado en diciembre, la verdad es que tiende a nada. Para que tengamos una referencia, porque cuando uno le dice, bueno, 9.000 millones de dólares o 18.000 millones de dólares, ¿qué es eso, no? Yo quiero recordar que el caso de PDVSA Cripto, solamente Ujú. el caso de PDVSA Cripto fueron 10, que se perdieron 16.960 millones de dólares. Es decir, tenemos un presupuesto real que si lo calculamos a dólar libre, que además no se sabe cuánto es ahora, estamos viendo que son cifras muy disminuidas. Y cuando vemos además que ya las cifras a dólar del 2024 no alcanzaba para el gasto mínimo, por ejemplo, sueldo y salario. Ya para el 2024, el presupuesto para 2025 hablaba de una disminución del 50% con respecto al presupuesto de 2023. ¿Y cuántos eran los sueldos de los empleados públicos? Bueno, sabemos, $3 al año, perdón, al mes, $10 al año. En este momento el cálculo, de acuerdo a lo que dice el gobierno, al presupuesto aprobado por el gobierno y por la Asamblea Nacional, estaría dando $10 al año por empleado sin considerar los diferentes rangos de cargos públicos. Pero estamos hablando de, según el presupuesto, de 5.500.000 empleados públicos, entre obreros, directores, funcionarios de todo tipo, policías, etcétera. Entonces, ya solamente por el lado de los empleados públicos, por sueldos y salarios, Venezuela, el gobierno se enfrenta a un problema grave, siempre y cuando entendamos que ese presupuesto o es mentira o es una burla o están manejando como han estado manejando los últimos años el dinero público como una bodega, ¿no? Como va viniendo, vamos viendo. Por cierto, una frase que creo que te corresponde en parte, ¿no? No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con la frase. Esa era de Ibsen. Ahora, Ah, ¿verdad? Mercedes, Perdón. Mercedes, una pregunta. Si ese presupuesto es mentira, ¿dónde está la verdad? Bueno, fíjense que es tan terrible que cuando nosotros queremos comparar, bueno, pero vamos a ver qué se gastó realmente en el 2024. O sea, si tenemos las cifras del presupuesto 2024, bueno, ¿cómo se gastó? ¿Qué pasó? ¿Aumentó ese presupuesto? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, no hay informe de gasto del gobierno de Venezuela, del Estado venezolano, desde el 2010. Desde el Mm, 2010. O sea, hacer una auditoría de lo que ha pasado en Venezuela nos va a costar muchísimo, porque eso va a ser un trabajo arqueológico casi, ¿no? Sin informes de gasto. Nosotros esperamos que dentro del Ministerio de Finanzas, dentro de la Oficina del Tesoro o de la ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, haya gente que esté haciendo los reportes y se estén registrando y guardando, porque la verdad es que no sabemos, por ejemplo, tampoco sabemos de dónde va a venir el endeudamiento del que habla el presupuesto. El presupuesto ujú. dice que el 16% de ese presupuesto viene por endeudamiento, pero Venezuela no recibe préstamos desde hace, bueno, desde el 2018. Ni China ni Rusia le prestan, como hemos hablado Sí. en otras oportunidades, le prestan a Venezuela. Lo único que pudiera ser es que salen unos bonos a corto plazo, que siempre hay inversionistas con ganas de arriesgar por ganancias importantes. Eso significa un aumento entonces del endeudamiento, que según nuestros últimos cálculos, estamos todavía confirmando con los equipos economistas, ya va cerca de 170.000 millones de dólares. Y Mercedes, recuerden que estamos en default desde el 2018, ¿no? Mercedes, si tenemos 15 años sin saber la verdad de los números presupuestarios, ¿quién es el que le llega a Nicolás Maduro con un papelito y le dice, mire, esta es la verdad, esto es lo que tenemos disponible? ¿Quién tiene
esa cifra mágica? Bueno, ahora no lo sé, César. Todo es un Y misterio del país. antes lo sabías. Bueno, antes era Rafael Ramírez, tenía Ujú. un control importante porque el 99% del presupuesto venía de PDVSA, como sabes, pero eso no sigue así, ya PDVSA tiene un papel importante en los ingresos del país, pero disminuido a 60% más o menos. Ujú. Y ahora porque el petróleo está alto y porque tuvimos a Chevron generando más barriles, ¿no? Pero la verdad es que también hubo un momento en que pensé que la gente cercana a Tarek El Aissami, algunos economistas por allí, eh, eh, pero ahora no sabemos, ¿no? Sí entendemos que la persona del alto gobierno que dirige el presupuesto, o que dirige la economía en el país, es pues el equipo de Delcy Rodríguez, con lo cual hemos pasado por varias etapas, varios liderazgos en el mundo económico, pero ninguno transparente. Falta de integridad absoluta y una burla para Ujú. los venezolanos. Muy bien. Un gobierno con menos dinero de manera importante, ¿verdad? Se le ha reducido su capacidad de dinero de una manera dramática. Eh, Eso se va a traducir en sacrificios a la población, evidentemente. ¿Cómo va a vivir entonces el llamado venezolano de a pie? ¿Qué porvenir le espera? Pues mira, hemos estado viendo la posibilidad de bonos. La verdad es que no sabemos de dónde el gobierno puede sacar más dinero. Si es verdad, como decía Ángela anteriormente, China puede estar mirando a Venezuela. Sin embargo, Venezuela le debe más de 15.000 millones de dólares a China, Mm. aunque entre Rusia y China son los únicos que medio han venido cobrando lentamente. Pero los negocios de China en Venezuela no han dado resultados, han sido malos negocios. En los informes nuestros pues están los datos, ¿no? Precisos. Esa Ya. balanza sí es verdad, hay unas importaciones importantes de China, pero en números reales no son tan grandes, ¿no? Y por supuesto todas esas ventas que vienen de China van a ser al contado porque China no le tiene confianza a cobrar en Venezuela. Con lo cual, puede ser que haya una presión de China, unas exigencias de condiciones muchísimo más favorables de las que ella tiene, eh, pero no estamos viendo, y los ilícitos, como hemos hablado en otras oportunidades, no le llega al alto gobierno. O sea, la producción de oro, si bien está en aumento, ese dinero fundamentalmente se va a las alianzas estratégicas en donde están los socios del alto gobierno. Ya. Con lo cual, en lo que entra al Tesoro Nacional, digamos, no son cifras tan importantes. Ahí el mismo presupuesto dice, son montos muy, muy reducidos. Con lo cual, la verdad, hay muchas preguntas que hacerle al gobierno Ujú. y el periodismo de investigación y los equipos de investigadores tienen un gran trabajo difícil para conseguir datos reales que nos den respuestas a esa pregunta, César. Mercedes, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, saludos para todos. Mercedes de Freitas es la directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy. Siempre quiero tener la razón. ¿Qué pasa cuando no la tengo? Ya regresamos. Son las 10:13 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Leo esto. Cuando nos dan la razón, nos suben la autoestima y nos ayudan a reafirmar nuestras creencias. Esto no quita que sea importante para mantener las relaciones, el respetar las opiniones de los demás y el ser capaces de apreciar su punto de vista. Querer tener siempre la razón puede conducir a relaciones desiguales, convivencias hostiles o al aislamiento, además de suponer mucha energía, tiempo, sufrimiento e incluso problemas de salud. Siempre quiero tener la razón, mas eso evidentemente es imposible. ¿Qué puedo hacer entonces? Ese es nuestro foro de hoy. Al otro lado del océano, en la ciudad de Madrid, está el psicólogo Carlos Benítez. Un poco más cerca, aunque bastante lejos, igual de Miami, en Ciudad de Guatemala, está la psicóloga
Silvia Chirinos. Silvia, Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Vamos a comenzar con Carlos, que es el que está más lejos. Siempre quiero tener la razón. ¿Por qué ese empeño? ¿Qué problemas me puede traer semejante actitud? Bueno, cuando decimos que no tenemos razón, de alguna manera conectamos con una parte vulnerable nuestra. Entonces hay gente que le cuesta más conectar con esa vulnerabilidad de no saber. Luego, también es cierto que es algo que es muy valorado, sobre todo en los trabajos, ¿no? Tener un líder que no dude, que crea que siempre tiene la razón, en algunos casos es incluso premiado por las empresas. Entonces, bueno, tiene sus beneficios, claro. También tiene sus contras, que has hablado de ellos antes. Pero es factible que alguien siempre tenga la razón, que no se equivoque nunca, Silvia. Sí, no, bueno, efectivamente uno puede creer que la tiene siempre, pues desde un lugar de inseguridad o desde un lugar que se siente que va a ser juzgado y cuando pone su mirada en un pensamiento muy determinante, pues genera un parámetro donde otros no caben allí. Entonces es complicado y ahí es donde pues generan roces y conflictos. Y la respuesta es definitivamente no siempre tenemos la razón. Muy bien. ¿Qué supone tener la razón? Que estoy más o menos cerca de la verdad. Más quién dice cuál es la verdad. ¿Cómo se resuelve ese dilema, Carlos? Bueno, decir que tengo la razón, de alguna manera, lo que ejerce es una cierta situación de poder y también de protección a la vulnerabilidad, vuelvo a repetir, ¿no? Las personas que se reafirman en el tema de tener la razón, habitualmente es porque se sienten muy seguros. Entonces, claro, lo que decía la compañera Silvia, me reafirmo ahí, me escondo ahí, si me escoro ahí me protejo para que no toque mi parte blandita, que es que a veces pues no sé, o me he equivocado. Bueno, es una conducta muy narcisista. Que en el otro extremo, igualmente inseguro, nos encontramos al depresivo, pero son primos hermanos, al final es no estar seguro. El que tiene la razón es el que manda, entonces, Silvia, es el que tiene el poder. Bueno, desde su mirada, por supuesto, le da un sentido de control y sí cree que tiene, que eso le permite tener la razón desde allí. Pero bueno, cuando uno ya tiene un tema de autoconocimiento y puedes ver tu vulnerabilidad sin dificultad, pues asumir que te equivocaste es fácil. Pero el que no ha trabajado ese autoconocimiento y no permite que el otro pues se conecte o decirle cosas que están erradas, pues evade y siempre cree que lo tiene, ¿no? Es complicado. Carlos, en esto no hay un juez, ¿verdad? Alguien que tenga la palabra definitiva y que no esté involucrado. Eso complica mucho más la situación. Alguien que diga, no, la razón la tiene fulano y no mengano. ¿Cómo se resuelve el dilema si no hay un juez? Bueno, yo aquí lo que propongo, ¿no? Quizá muchas veces, sobre todo en lo relacional, que creo que te estás refiriendo a eso, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Creo que siempre hay que abordarlo desde cómo yo me siento y qué necesito. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando yo digo yo me siento así o me he sentido dañado, me ha molestado esto, eso es irrevocable. O sea, no hay razón o no razón. El que yo me haya sentido así es, y no puede cambiar de ninguna otra manera. Entonces, no tanto señalar desde yo tengo razón o tú has hecho mal, ¿no? Desde el juicio, porque eso da mucho pie a sobre todo pues batallas de poder, escaladas, ¿no? Donde al final eso pues explota sobre todo en discusiones o conflictos grandes. Entonces es hablar desde cómo yo me siento, eso es imposible equivocarse, que yo me haya sentido así con eso que me has dicho o me has hecho. En el mundo del comercio se dice, es un viejo axioma, el cliente siempre tiene la razón. En las relaciones laborales, evidentemente el jefe siempre tiene la razón. Corres el riesgo de ser despedido si le llevas la contraria. Mas, ¿cómo ocurre, Silvia, en una relación de pareja? Bueno,
creo que en ese lugar, como hablaba Carlos del tema de las emociones, cómo tú te sientes no es debatible. Entonces, pues al poner eso en la palestra y a tener una comunicación asertiva, pues te permite al otro, y si tiene una buena escucha, permite al otro recibir la información y de partir de ese criterio tomar decisiones y hacer acuerdos. Yo creo que los acuerdos como una herramienta permite poner algo más objetivo y con la herramienta de la asertividad en describir y decir la emoción permite un diálogo más accesible. A veces es complicado porque la emocionalidad puede permitir cerrarse a la escucha, que creo que es lo más importante. Carlos, ¿cómo lo ves en el caso de la pareja? Tal cual lo he dicho. Cuando tú le dices al otro lo que tú has hecho mal, se da un suceso que se llama secuestro amigdalino, que es que la amígdala, que es donde está la zona de las emociones, el miedo, todo esto, el enfado, secuestra la razón. Entonces no hay una comunicación efectiva. Por eso siempre en la relación de pareja debemos hablar de cómo me he sentido y qué necesito. Porque de esa forma el otro no se siente atacado y por lo tanto puede acceder a su zona prefrontal, que es donde está la razón y la lógica, y no se da este secuestro amigdalino. Dije, por ejemplo, en la relación laboral el jefe siempre tiene la razón. Cuando hay relaciones de poder establecidas, el que tiene el poder tiene la razón. Hablemos, por ejemplo, de la relación padre e hijo, madre e hijo. Se supone que el padre tiene la razón, ¿verdad? Sin embargo, no puede ser que los hijos tienen la razón. Mira que se me han reído los dos. ¿Por qué te has reído, Silvia? Bueno, porque sí existe la posibilidad desde el constructo social que eso se vea de esa forma. Pero la verdad es que la mirada del niño siempre va a ser desde el criterio desde su edad y hay una lógica y esa lógica pues tiene el derecho de ser escuchado. Sin embargo, tiene que ser el padre bastante estratégico, para poder tener la habilidad de que no pensar que siempre tiene la razón, como decía antes, con esa escucha afectiva y poder responder a lo que este niño está manifestando, porque pues está en proceso también de aprender otras habilidades. Y si nosotros modelamos resistencia, pues esta persona también va a replicar en su adultez la misma acción. Entonces estamos buscando que ellos se conviertan en unos adultos que se relacionen sanamente, y eso es parte de la convivencia, desacuerdos y acuerdos, ¿no? Entonces, puede ser que puede ser que ese niño tenga la razón en algunas oportunidades. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, creo que lo ha dicho ya tal cual. Si yo soy un padre muy rígido, muy dominante, y no doy ningún pie a que mi hijo pueda tener cierta razón, de alguna manera lo que estoy haciendo también es censurar una parte de él de autocrítica, de poder quejarse, manifestar cierto malestar. Y eso, claro, en grandes dosis es perjudicial y supuestamente, como dice Silvia, ¿no?, probablemente repita el mismo patrón. Hablamos de procesos semiabiertos, ¿no? Bueno, pues hay una parte de estructura y de límites que es súper necesaria para los niños, las niñas, y eso está claro. Y hay una parte también de apertura. A veces hay que ceder, ¿no? Creo que es parte de la convivencia con los demás. Nos escribe Chere Ramos Graterol. Si vives con alguien necesitado de la razón, regálasela mientras no te afecte. Cuando esto suceda, estás en el lugar equivocado. Deja a quien sea con todas las razones. Quiero tu opinión sobre esto, Silvia. Solo quiero acotar una vieja frase que una vez le oí a mi suegro, que me dijo: ¿tú qué quieres, tener la razón o ser feliz? Pero Silvia, quiero tu opinión sobre esto que nos ha comentado Chere Ramos Graterol. Creo que dejar todo el tiempo al otro en la libertad de que siempre tiene la opinión o la razón puede generar aumento del poder, ¿no? Entonces va a haber un momento en que poner límites va a requerir incomodidad, porque si desde siempre has dicho que sí y en un momento ya estás agotado, agobiado,
pues el otro no lo va a entender, porque siempre has dicho que sí. Entonces, creo que hay que evaluar, porque siempre pues no existe blanco y negro, la propuesta de los grises a veces son importantes. Tú decides qué batallas vas a querer luchar, si eso es lo que tú crees, o conversar, para no hablar de lucha, conversar o consensuar en los acuerdos en ese instante. Por decir siempre o omitir, también te estás anulando como persona y va a haber un momento en que gente se va a aprovechar de ti. Entonces, en esas circunstancias es importante tomar decisiones, ¿no? Y dar tu opinión dentro de lo que cabe, ¿no? Si es posible. Una oyente que se llama Flor Hermosa dice, atención Carlos, porque te la voy a pasar a ti, este comentario. En disputas no me importa tener la razón, pero siempre me dicen, tú lo que quieres es tener la razón. Busco validar mi punto de vista. Pareciera que Flor Hermosa quiere tener la razón. Carlos. Y yo le preguntaría a Flor Hermosa, ¿y para qué quieres tener la razón? ¿Qué supone para ti que te den la razón? ¿Que te validen? Quizá el tema de la validación es algo importante para ella o algo que se ha interrumpido mucho en su infancia. Es darle un sentido y un significado. ¿Para qué quieres tener la razón? ¿Qué obtienes con ella? ¿Qué obtienes exactamente? Eso de ¿para qué quieres tener la razón? Supone que, por ejemplo, hay una discusión y la discusión la ha de ganar alguien. El que gana es el que tiene la razón. ¿Hay algo de eso? Porque en algún momento mencionaste lo del narcisismo, ¿verdad? ¿Cómo influye ese elemento, Carlos, en una relación? Claro, el narcisista habitualmente uno de sus rasgos es que nunca reconoce que haya hecho nada mal, o sea que por lo tanto todo lo hace bien, o sea, siempre tiene la razón. ¿Cómo puede afectar eso? Pues de mil maneras. Imagínate vivir con una persona que nunca se equivoca y siempre tiene la razón. Si tú eres una persona que esté sufriendo, que tengas cierta inseguridad, ¿cómo te va a hacer sentir eso todo el rato? Como una persona inválida que no vale para nada, porque todo el rato lo va a demostrar, todo lo que el otro te diga si está en contra de lo que piensa. Ellos quieren seguidores, no quieren personas con las que convivir a su lado. Quieren seguidores, exactos. Son los que siempre saben más que cualquiera, los que tienen más derecho que cualquiera, los que tienen más propiedad que cualquiera. Ese tipo de relación se da, de personalidad se da, ¿en qué tipo de relación, Silvia? Bueno, se ve en diferentes campos. Creo que lo más visible en la actualidad se ve en el campo de pareja o en lo laboral, ¿no? Creo que son más señalados. Tal vez el rol de padres se ve enmascarado por la jerarquía y por lo que socialmente está visto, pero evidentemente si hay una persona que trabaja y tiene rasgos narcisistas, pues también los llevará a otros contextos. Entonces se verán en otros lugares. Entonces sí se puede ver y es una persona que en diferentes situaciones va a ir modelando esos rasgos de personalidad, ¿no? Y son complejos, contestatarios, conflictivos. Es difícil. Si existe como que la persona que permanece en esos contactos son personas que son moldeables y se dejan llevar y siempre admiten que esta persona que tiene esos rasgos tiene la razón para poder fluir en esos vínculos, porque si no se rompen. Dice Enier Cabrera, hay que escoger las batallas que merecen la pena. Pero, Carlos, si la persona tiene la opción de escoger batallas, está tranquila, ¿verdad? Porque entonces no voy a discutir nunca. Pero ¿y si está obligada a discutir? Si es en un escenario de pareja, ¿cómo hace para evitar batallas a las que está obligada? Es que yo perdona, pero yo creo que no hay que evitarlas. O sea, quiero decir, el conflicto es desagradable. A nadie le gusta. Yo creo que de los que estamos aquí presentes, a nadie le gusta decir algo, ¿no?, conflictivo, desagradable. Pero es que es necesario. A mí me gusta una frase mucho que dice que una rosa sin espinas es tratada de cualquier forma por quien quiere sus flores.
a veces las espinas son límites, ¿no? Son la agresividad, a veces es, bueno, pues decir las cosas que no nos han gustado, que nos molestan. Pero una vez sabes abordar eso y sobre todo desde la asertividad, créeme, o sea, resolver los conflictos desde ahí pues es un placer y es una comodidad estupenda estar con alguien que estás limpito, que sin asuntos pendientes, sin tensiones que luego se ven representadas en el día a día con el plato que le has dejado ahí, o cosas que no son el conflicto real, pero a veces, como una punta del iceberg, ¿no? Pues lo visible a veces es este conflicto, y lo que está presente y debajo del iceberg son esos conflictos no resueltos, todos esos asuntos no hablados, esa mierda que se mete debajo de la alfombra, ¿no? La mejor dicho. Me da la impresión de que esa persona que quiere siempre tener la razón es un poco arrogante. Y ya en la conversación han dicho ustedes es narcisista. ¿Eso se puede superar? ¿Se puede curar, Silvia? Bueno, primero, lo que se ha evaluado es que es complicado que el narcisista quiera ir a terapia, porque siempre cree que tiene la razón. Claro. Partiendo de esa premisa, vamos a hablar de los que no son narcisistas. Ajá. Evidentemente, si la persona no es narcisista, tiene rasgos que son distintos, es decir, aparecen ciertas pinceladas, no como diagnóstico, evidentemente puede ir a tratamiento e identificar esos rasgos y evaluar las pérdidas que ha tenido en su entorno de vínculos significativos, pues va a buscar la manera, si es una persona que quiere mejorar, ataño esa nota a pie de página, efectivamente sí va a mejorar, sí va a buscar las herramientas que necesita, porque va a partir de que ha perdido cosas, ha tenido consecuencias significativas y quiere hacer cambios desde allí. ¿Y tú cómo lo ves, Carlos? ¿Se puede superar? ¿Se puede curar? Uh-huh. Sí. De hecho, normalmente suelen venir cuando dejan de tener seguidores. Bueno, muchas veces en posiciones laborales, pues hasta los 60 y pico años, pues siguen manteniendo su narcisismo porque tienen gente que les tiene miedo y les siguen un poco la corriente. Y en esas etapas de jubilación, pues de repente ven que cuando ya se les acaba el poder, la gente no es tonta y se va. Y cuando tocan fondo es cuando viene. Y de verdad, yo lo digo honestamente, para mí es uno de los procesos más bonitos de terapia, ver a una persona narcisista. Narcisista es que hay muchos tipos, pero el compensatorio que llamo yo, ¿no? Una persona que la han humillado mucho de pequeña y se ha forjado ahí una coraza. Y es muy bonito ver cómo trabajan y cómo van mejorando. A mí me gusta. Ya. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado, así que Silvia, te dejo la palabra conclusiva en el foro de hoy, por favor. Gracias. Bueno, creo que el cierre de esta conversación tan amena con ustedes, pues dejarle a la audiencia que tener la razón y una postura muy fuerte lo que genera es roce, incomodidad y en ocasiones poca empatía para las circunstancias que se manejan. Entonces la propuesta es tener una escucha activa, poder ser empáticos. Creo que también poner en la palestra cómo nos sentimos, pues permite que hace que el otro baje un poco la coraza y llegue el consenso. Siempre el consenso va a fortalecer. Silvia, Carlos, muchísimas gracias por este foro en la mañana de hoy. Muy amable. A ti, muchas gracias. Adiós. Adiós. Silvia Chirinos es psicóloga en Ciudad de Guatemala y Carlos Benítez, psicólogo también en Madrid. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso vamos a Colombia para ponernos al tanto de la situación del senador Uribe Turbay. Ya regresamos. Son las 10 y 37 minutos. Antes de la pausa dije, vamos a Colombia para ponernos al tanto de la situación del senador Uribe Turbay, más la situación en Colombia
está muy grave y delicada. Leo. Colombia vive una escalada terrorista sin precedentes. 2 carros bomba explotaron esta mañana en Corinto y El Bordo, en Cauca. Ataque con granadas a un CAI de la policía en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Cierran vías clave a Cali tras el hallazgo de cilindros explosivos con logos de las FARC cerca al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. ¿Qué se sabe? Disidencias coordinadas, ataques simultáneos en 3 municipios, Cauca y Valle. La policía confirma que han encontrado 6 cilindros en la vía Cali-Palmira que contenían explosivos. Gustavo Petro insiste en la marcha en Cali pese a la crisis. Quien pida cancelar comete sedición. Vamos a Bogotá, allí está Juan Falconer. Juan, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? César, un fuerte saludo para ti. Efectivamente, estamos viviendo unos momentos muy complejos en materia de orden público y yo creo que esto obedece a que ha sido un gobierno blando, un gobierno permisivo, que ha permitido que estas estructuras criminales crezcan, se fortalezcan y este es el resultado. Ataques sistemáticos en varios puntos del país que ponen en evidencia que hay un debilitamiento de la fuerza pública en contraposición a un fortalecimiento de estas estructuras criminales que ahora se sienten empoderadas y que con estos ataques sistemáticos logran que la gente y la población civil sienta temor y de alguna manera acorralar al gobierno nacional, que insisto ha sido muy débil, pero han sido unos momentos muy complicados en Colombia y tememos que pueda crecer la ola terrorista en estos momentos. Esto es acciones dice aquí, eran logos de las FARC, ¿es de la disidencia de las FARC? Todo apuntaría en principio a que, y el modus operandi nos llevaría a pensar que pueden ser las disidencias de las FARC por varias razones. Primero, los móviles y las acciones y el modus operandi pues obedece mucho a la dinámica de las disidencias de las FARC. Lo segundo, se han fortalecido en los últimos años en este gobierno y lo tercero, hay una seria diferencia y un pulso de poder muy grande entre esta estructura criminal y el gobierno nacional. Entonces, en principio, todo apuntaría a que podrían ser las disidencias de las FARC. Sin embargo, no podemos dejar por fuera a otras estructuras como el Clan del Golfo, ELN, el Tren de Aragua, que tienen una dinámica similar, pero yo creería que en principio podríamos pensar que son las disidencias de las FARC muy fortalecidas por demás por estos días. A ver, ¿qué es lo que está previsto en Cali que el presidente Petro ha dicho quien pida cancelar comete sedición? ¿Qué es lo que está previsto en Cali? Bueno, el presidente Petro sí se ha referido en varias oportunidades al tema de cancelar. Entonces, pues pueden ser muchas, o sea, pueden ser muchas razones o muchos móviles a los que pueda estarse refiriendo el presidente, que nos dispara y nos bombardea con información en todo momento. Lo cierto acá es que el presidente estaría de alguna manera acorralado y disparando esta serie de declaraciones en procura de que lo que está pasando en materia de orden público y que las autoridades del orden territorial también tienen que estar coordinadas para hacer un frente común y poder atender la situación. Creería yo que el presidente puede estar haciendo alusión primero a que no puede haber desobediencia de ninguna autoridad civil y por el otro lado también de alguna manera generando o buscando descalificar lo que está pasando con estas estructuras criminales a lo largo del territorio nacional. Pero el presidente Petro le ha disparado a todo el mundo en las últimas horas. Ahora, Juan, esto ocurre, veníamos de un tiempo de relativa paz. Entonces ocurre el atentado contra Uribe Turbay que sacude por completo a Colombia. Y ahora vienen estos múltiples atentados. ¿Están vinculados?
Es muy pronto, César, para saber si guardan relación. Lo cierto acá es que cuando estas estructuras criminales empiezan a dar señales de algunas operaciones y logran evidenciar que el gobierno nacional no tiene la capacidad de responder rápidamente o que las fuerzas militares y de policía tienen alguna limitación para poder reaccionar, el efecto es un efecto que se va creciendo como una bola de nieve. Entonces, cuando el gobierno nacional es incapaz de contener alguna situación de orden público, estas estructuras aprovechan y multiplican sus operaciones. Entonces, esa sí puede ser una situación. No de pronto que guarde una estrecha relación o una relación con el atentado del ex candidato presidencial, pero sí es una evidencia muy clara de que no hay control sobre el orden público, y esto lo que hace es una motivación a estas estructuras para Sí. empezar a hacer estas operaciones a lo largo del territorio nacional. No Vamos sabemos si al, guardan. sí, vamos al caso del senador Uribe Turbay. Hay dos videos muy reveladores que nos dicen mucho y nos llama la atención que si a los espectadores a la distancia nos dicen y nos levantan suspicacias, cómo es que las autoridades todavía no han llegado. Aquí tenemos el primer video. Por favor, Wilson. Aquí está en primer plano el asesino con esa franela, está de espaldas, tiene el cabello largo atrás, ahí le vemos, tiene ese logo, y él está mirando en múltiples direcciones, ¿no? Como supervisando el terreno, mientras allá al fondo el senador está hablando, ¿ven? Y tenemos en el extremo derecho, arriba, a unas mujeres. Él va a intercambiar algunas palabras con estas mujeres. Vamos a esperar que él se va a mover. Hay un salto él aquí va a salir de cuadro. Este es el asesino, el que tenemos en primer plano. A los que no están viendo la imagen, los que solo nos están escuchando en la radio, estamos mostrando uno de los videos que fue publicado en la red TikTok del momento en el que se le dispara al senador. Aquí desaparece del cuadro el asesino. Vemos a las mujeres con los que él intercambia algunas palabras y luego se le va a acercar. Ya está de espaldas el senador al asesino y el asesino ahí ya se le acerca. Y va a venir aquí el momento terrible. Ahí levanta el arma y le dispara. Y viene entonces el momento del pánico. Luego, el otro video, Juan, que es el que más suspicacia hacemos, nada. ¿Qué se dice en Colombia de estos videos, Juan? César, pues la verdad hay mucha incertidumbre y lo que tú dices es muy cierto. Uno no entiende después de 2 consejos extraordinarios de seguridad adelantados por el gobierno nacional cómo no hay unos resultados fehacientes, cómo la fiscalía no ha obtenido, y ahorita tenemos el dilema de que ni siquiera el teléfono, la Policía Nacional dice que el teléfono existió, luego la fiscalía dice que no existe, que no lo han tenido, y como tú bien lo señalas y se puede evidenciar en el video, el joven que presuntamente pues adelanta esta acción en coordinación con otras personas, pues él dice que va a entregar la información, que va a entregar los números, y sobre todo se evidencia que tiene un dispositivo celular, que es donde estaría la información clave para esclarecer de alguna manera esta situación. Entonces, eso sumado a las irregularidades de que el esquema de seguridad de Miguel Uribe debería estar conformado por 7 personas, pero le dejaron únicamente 3 para hacer su mitin político. Entonces le redujeron extrañamente su esquema de seguridad. También hay unos errores claros en seguridad donde se evidencia que esta persona logró acercarse, logró levantar el arma frente a todo el mundo. Es decir, la reacción tardía demuestra que hubo una falta de coordinación del grupo de seguridad, de la Policía Nacional, y sí podría por lo menos uno pensar que hay un grado de responsabilidad. Ahora los materiales probatorios desaparecen. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y lamentablemente el gobierno nacional no nos ha podido explicar, ni las autoridades que adelantan la investigación, qué está pasando. Entonces genera mucho ruido.
A todas estas, ¿qué dice el gobierno? Sí, pues ha sido lamentable la posición del gobierno nacional, que primero pareciera que está aprovechando esta situación ahora para victimizarse, porque ahora no solo nos dicen que fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay, sino que ahora dicen que los están amenazando a ellos, al alto gobierno, al presidente, a sus hijos, a sus hijas. Entonces, es decir, como que uno no entiende qué es lo que está pasando acá. Lo otro es que el gobierno nacional no ha adoptado una posición seria y responsable. ¿Qué ha pasado con el director de la Unidad Nacional de Protección, que es el encargado de adelantar estas investigaciones y de otorgar los esquemas de seguridad? El grupo político de Miguel Uribe Turbay pidió en 26 oportunidades en el último año que por motivos de seguridad tenían que reforzarle su esquema de seguridad y no fueron atendidas. Entonces, hay serias falencias en materia de seguridad a partir de la ONP. También en materia de seguridad, el presidente dijo que la policía estaba infiltrada y que, mejor dicho, eso era terrible, pero pues no hemos visto que ruede alguna cabeza o que haya algún responsable más allá de esas afirmaciones. Entonces, la reacción del gobierno nacional ha sido lamentable, las declaraciones del presidente desafortunadas, y no hay resultados. Es terrible. Juan, ya la última pregunta antes de cerrar. ¿Qué sabemos del estado del senador Uribe Turbay? Sí, César, la verdad, sale un nuevo comunicado de la Fundación de la Clínica Santa Fe, en la cual dicen que sigue el estado crítico, no hay avances ni reacciones positivas, ni siquiera posteriores a las cirugías que se le practicaron. Entonces, pues, como lo hablamos en anteriores oportunidades, pues estamos a la espera de que ocurra un milagro, una cadena de oración. Se mantiene el estado crítico y reservado del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Juan, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César, como siempre, un gran placer, y aquí estaremos contándote cómo avanza todo en Colombia. Juan Falconer, desde Bogotá. Ahora vamos a cambiar por completo, y a las 10:50 no es que vamos a ir a Japón, vamos a quedarnos en Miami, pero sí vamos a ir a un restaurante japonés. Vamos a ir a Omakai. Omakai está redefiniendo el estándar del sushi al ofrecer una experiencia auténtica de estilo omakase para todos. Vamos a conversar con Diego Quijada, fundador y CEO de Omakai. Diego, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Un gusto, placer conocerte y, bueno, estar aquí en tu programa. Estilo omakase. ¿Cuál es este estilo? Sí, estilo omakase, que para mí es el mejor estilo de comida, es confiando en el chef. Tú te presentas al restaurante y el chef sabe exactamente qué es lo que va a preparar, porque sabe qué es lo mejor para ofrecerle a sus clientes. Entonces uno está en las manos del chef y vive esa experiencia de no solamente las mejores ideas que tenga el chef, sino también lo que está mejor en temporada, de los ingredientes y los productos que se van consiguiendo. Y ahora tenemos el tuna carving, que viene la semana entrante. ¿Qué es este tuna carving? Bueno, sí, aquí justamente estamos, nosotros tenemos una relación muy cercana con nuestros proveedores, por eso hacemos el sushi accesible para todos. Ahí, como están viendo en las imágenes, traemos un atún bastante grande, más o menos casi unos 100 kilos de atún aleta azul, donde el chef va a ir preparando y va a ir separando por pedazos todas las diferentes partes del atún. Entonces, los clientes van a poder ver la parte más grasosa, la medio grasosa, la más roja como tal, y ir probando, y también después sentarse para una experiencia, de nuevo, confiando en el chef. ¿Y esto va a ser cuándo? El 18 de junio. Y eso lo llaman como el tuna carving. ¿Por qué ese nombre? Carving. Bueno,
Carving por simplemente el hecho de eso, que o sea, son unos cuchillos bastante grandes, es como la palabra y definición que utilizan para hacerle ese proceso al atún y separarlo en los diferentes bloques. Porque tiene como algo de ritual esto, ¿no, Diego? Sí, sí, sí. Bueno, el atún en general es casi que, digamos, santo en Japón. Se le tiene muchísimo respeto. Son unos animales increíbles y al sacrificarlos se les da el respeto que merecen. Y esta pieza de 100 kilos, este atún de 100 kilos, ¿viene desde allá? En este caso, nosotros tenemos una muy buena relación con una granja que acorrala a los atunes de manera salvaje, luego los tiene como en unas redes y simplemente le dan lo que ellos comen en la... Sí, en salvaje, que sería sardina. Entonces los engordan con sardina hasta que llega el momento de sacrificarlo. Lo traemos de Baja California, una compañía que se llama Bluefina, que han sido excelentes socios prácticamente nuestros desde el principio. Ya, magnífico. Ahora, ustedes tienen varias sucursales aquí en la ciudad de Miami. ¿Dónde va a ocurrir este de Tuna Carving? Este va a ocurrir en nuestra última apertura. Abrimos una locación en El Doral, justamente en diciembre, finales de diciembre. Está ahí en la 58 con la 78. Y sí, es una locación espectacular. De verdad que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho ahí y de enseñarles al público este nuevo, digamos, no nuevo, es más tradicional. Creo que todos comenzamos probando el sushi de manera americanizada, con el queso crema, con las salsas. Nosotros nos dedicamos a traer un sushi tradicional a un precio accesible. Normalmente el sushi tradicional puede ser muy costoso, pero nosotros, por método de traer mucha cantidad, logramos esa eficiencia de precio y poder ofrecerles a nuestros clientes, o sea, pescados que nunca han probado. Y como siempre decimos, o sea, si huele a pescado, no está bueno el pescado. Esto todo es, o sea, el arroz un poco caliente con el pescado, un contraste frío, y hace que la experiencia en la que te lleva sinceramente te arruina un poquito el otro sushi, porque después dices, no, ya yo no quiero comer eso, quiero comer es más sushi tradicional, me gusta más. Eso, yo no... Suena un buen dato ese. Si huele a pescado, no está bueno el pescado. Exactamente. Caray. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿A qué hora debemos estar allí para el carving ese? Sí, tengo entendido que lo estamos programando como más o menos para las 6 de la tarde. Ajá. Así que por ahí te esperamos, César. Sí, y si no has tenido chance de probar una de las locaciones, empezamos en Wynwood en el 2019, de ahí nos expandimos a Aventura y Coconut Grove. Ahora actualmente estoy aquí en la locación de Aventura y esa es la primera locación, esa de Wynwood que están viendo ahí. Después también abrimos unas de rolls hechos a mano para que la alga esté súper crujiente cuando uno la muerde. Tenemos dos locaciones de esas, se llaman Omacay Hand Roll Bar. Están tenemos dos. Ya, muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante. Ya lo sé, si huele a pescado no está bueno el pescado. Gracias. Así Diego, es, muchas gracias por tenerme y te esperamos por allá. Ahí estaremos. Diego Quijada es el founder and CEO de Omacay. Y este miércoles, en Conexión Colombia, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Volvió la violencia desatada en todos los rincones del país? Este miércoles en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network,
en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.